Presentados todos los dones del Espíritu Santo. ¿Qué más ya? Grupos juveniles. Perdón. Comunidad evangelizadora. ¿Qué más allá? Monaguillos. Sacristana. Bueno, también es un apostolado. Ser sacristán también es un apostolado. No es tan fácil que el sacristán vaya o la sacristana vaya temprano a abrir el templo y preparar las cosas de la misa y estar bien pendiente. También es un apostolado, no es nada más así una actividad del templo. Yo creo que ser sacristán también tiene que servirse con amor y con cariño a la iglesia, ¿sí? También, sí. ¿Y qué más? Animación por las vocaciones sacerdotales. ¿Perdón? Animación por las vocaciones sacerdotales. Animación por las vocaciones sacerdotales. ACJN. UCPM ¿quién es del movimiento familiar cristiano? De los que hay aquí. Papá familiar. Pues miren todos los que tenemos aquí. Pues qué bueno que están ustedes aquí. Están los que tienen que estar. Esta jornada se llama Jornada Bíblica, ¿taxi? Jornada Bíblica. Pero qué bueno es que no solamente hay, por ejemplo, personas que se dedican a la Biblia, por ejemplo, que estén en algún círculo bíblico, que estén no sé, una escuela de Biblia, una lección divina, etc. Qué bueno que están todos ustedes aquí, de diferentes apostolados, porque cuando se habla de animación bíblica, pues es algo que nos compete a todos, ¿verdad? A todos. Al inicio, hoy cuando les dieron las bienvenidas, Carlos les decía un poquito que era la animación bíblica, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ahorita vamos a tratar de profundizar un poquito más lo que alcancemos, ¿verdad? Primero vamos a empezar con esto que tienen ustedes ahí. ¿Qué es la animación bíblica? Pues es que la iglesia, vamos a definirlo así de manera muy sencilla, la tarea que tiene la iglesia, la animación bíblica es la tarea que tiene la iglesia de que la palabra de Dios que tenemos en la Sagrada Escritura, ¿todos traen su Biblia? Sí. Qué bueno, ahorita la vamos a usar. La animación bíblica es la tarea que tiene la iglesia de que la palabra de Dios penetre, transforme todas sus actividades, toda la vida de la iglesia. ¿Sí? Esa es la animación bíblica. Ahorita vamos a profundizar un poquito más en esto. Pero antes de que anunciemos el Evangelio, antes de que hagamos animación bíblica, hoy hablamos de anunciar el Evangelio, de nueva evangelización. El padre Adrián les hablaba así nos hablaba, porque aquí estaba también yo, nos hablaba así, diciéndonos claramente que ustedes como bautizados laicos pues no son auxiliares, ¿verdad? Como decía, no son auxiliares ¿de qué? De los sacerdotes. Ustedes son protagonistas ¿de qué? De la evangelización, de la nueva evangelización. Él citaba pues al Papa Juan Pablo II. Y los protagonistas de la animación bíblica también somos todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque todos estamos llamados a anunciar el Evangelio, a llevar la palabra de Dios a todos los campos de nuestros apostolados, ¿verdad? Y no solamente a los campos de nuestros apostolados, sino también a nuestra vida misma. Cuando ustedes estaban aquí en el plenario también hacían referencia a eso. Decía, primero hay que evangelizar pues, a nuestra familia, etc. Ahorita vamos un poquito, como decía, a continuar con esta idea. Pero antes de ser evangelizadores, porque cada uno de nosotros, cada uno de ustedes que tienen su apostolado, que realizan diferentes actividades, a final de cuentas, todos colaboramos a la evangelización, ¿verdad? A la difusión del Evangelio. Pero antes de anunciar el Evangelio, de anunciar la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer primero? Escucharla, aprenderla, sí. Bueno, vamos a decir estudiarla, etc. Pero ante todo tenemos que escucharla. Jesús no envió, por ejemplo, a los discípulos luego a evangelizar, ¿verdad?
No les dijo, a ver, vengan, síganme, ahora les toca a ustedes, a ver, a Juan, a ti te toca este grupito, ve con ellos a evangelizarlos. No, primero ellos estuvieron a la escucha de la palabra de Jesús, de su enseñanza, ¿verdad? Entonces, antes de anunciar el evangelio tenemos que estar a la escucha. Por eso quiero empezar primero con esto y ya después hablamos de evangelización. Vamos a... No sé si se alcanza a ver lo que tienen ustedes ahí. Acaba de pasar un sínodo que se llamaba, en octubre pasado, ¿alguien supo cómo se llamó? El sínodo de la nueva evangelización para la transmisión de la fe. Cuando iniciamos el año de la fe, ¿verdad? En octubre pasado fue el sínodo de la nueva evangelización para la transmisión de la fe. Y ahí los padres, como se dice, los padres sinodales, el Papa, los obispos, los especialistas que estaban ahí, decían esto que está ahí, no sé si se alcance a ver. Sí, ya sí se alcanza a ver, porque ya están bien. De todas maneras, todo lo que está aquí expuesto, como los otros temas, están en ese folleto que les estamos ofreciendo allá afuera. Es necesario familiarizarse con la palabra de Dios para la nueva evangelización y para el crecimiento espiritual de los fieles. Son como dos objetivos. Cada uno de nosotros necesitamos familiarizarnos con la palabra de Dios, primero para alimento propio, ¿verdad? Para alimento propio nuestro, porque si no nos alimentamos con la palabra de Dios, qué bonito lo dijo el Señor, no podemos dar el pan a los demás, ¿verdad? Pero estamos alimentarnos, por eso dice el sínodo, familiarizarse con la palabra de Dios para la nueva evangelización y para el crecimiento de los fieles. Por eso escogimos como lema de esta jornada bíblica y de las demás jornadas o espacios con la palabra que vamos a tener o que estamos teniendo en diferentes partes de nuestra diócesis. Hemos elegido este lema: nueva evangelización, nueva escucha de la palabra de Dios. Si el Papa, ya desde el Papa Juan Pablo II y luego el Papa Benedicto, Papa Francisco, si el Papa nos está invitando a una nueva evangelización, también es necesario, dice, esto lo decía el Papa Benedicto, una nueva escucha de la palabra de Dios. ¿Es este, verdad? Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios. Si traen Biblia, ¿verdad? Pues abran, vamos a abrirla, aunque tengo aquí el texto, pero vamos a abrirla en el Salmo primero. Ahí tenemos un excelente ejemplo de cómo debemos escuchar la palabra de Dios. Salmo primero. Nos esperamos un poquito a que lo encuentren todos. Salmo primero. ¿Ya? Lo voy a leer aquí. Ya saben ustedes que dependiendo de la edición de la Biblia a veces cambian algunas palabras, ¿sí? Pero al final de cuentas pues es el mismo texto. Vamos a escucharlo primero necesitamos escuchar la palabra de Dios. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que se complace en la ley de Yahvé, y su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, y sus hojas no se marchitan. Todo cuanto haga tendrá buen fin. No así los malvados, son como paja que el viento arrebata. Por eso los malvados no se mantendrán en pie en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque Yahvé conoce el camino de los justos, pero el camino de los malvados se pierde. De los pecadores, ¿verdad?
Les digo, a veces cambia un poquito algunas palabras, pero el contenido es el mismo, ¿verdad? Vamos a ver lo que nos interesa del Salmo. Bueno, nos interesa todo el Salmo, ¿verdad? Pero hay algo ahí que nos llama mucho la atención. Vamos a ver de qué se trata este Salmo. ¿Qué es el Salmo primero? ¿Cuántos salmos tenemos en la Biblia? ¿Seguros? Bueno, 150. Aquí tenemos el Salmo primero. ¿Los salmos qué son? Oraciones, ¿verdad? Acciones de gracias, súplicas, himnos, alabanzas a Dios, ¿verdad? Salmos de confianza, etc. Cuando ustedes quisieran orar y que digan, pues ahorita qué digo, qué le digo a Dios, agarren su Biblia y recen algún salmo, saboríenlo, ¿verdad? Dice el Papa Benedicto XVI en un documento que sacó acerca de la palabra de Dios: cuando oramos con los salmos, le hablamos a Dios en su mismo lenguaje. En la palabra de los salmos que Él nos ha dejado, le hablamos con sus mismas palabras, ¿verdad? Con su mismo lenguaje. Bueno, el Salmo primero, si se fijaron, ¿verdad? No es una alabanza, ¿verdad? No sonó así que alabado sea el Señor, no. No es una súplica, tampoco. No es una acción de gracias. Más bien parece una reflexión así detenida, tranquila, sobre lo que debe ser el contacto, si queremos decir así, con la palabra de Dios. Vamos ya. Se le llama un salmo sapiencial porque nos habla un poco de la vida cotidiana, de cómo saber relacionarnos con Dios y con los demás, si queremos decirlo así. Hay algunos elementos interesantes. Se habla de los buenos, de los malos, justos, los pecadores, ¿verdad que sí? Se habla también del camino, bienaventurado, feliz, el que no sigue el camino de los malos, sino que, etc. Y en cambio el Señor se complace en el camino de los buenos, etc. Y se habla de la ley de Yahvé, de la Torah. Pasemos a el papel de la Torah. ¿Saben qué es la Torah? Sí. ¿Qué es? ¿La ley? ¿La ley de los judíos? ¿La ley nomás de los judíos? ¿También nuestra? Porque la Torah, la ley, pues son los 5 primeros libros de la Biblia, ¿verdad? ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Esa es la Torah. Cuando Jesús habla de la Torah, la ley, los profetas, la Torah es la ley, nada más que Torah es la palabra hebrea, ¿verdad? Ley. Bien, aquí tenemos ese elemento esencial de este salmo. La Torah, la palabra de Dios, aquí resalta como maestra de la vida. Ella es la que guía al bueno, ella es la que guía a los justos. Vamos a ver. Dice el Papa Benedicto: es necesario acercarnos al texto sagrado, que es un factor fundamental para la vida de todo creyente. Bueno, ¿no? Vamos a fijarnos en el rasgos de quien lee y medita la palabra de Dios. Aquí se habla de los justos que leen y meditan la palabra de Dios. ¿Qué decía el versículo segundo? Mas se complace en qué? En la ley de Yahvé, y su ley medita día y noche. Eso es lo que nos interesa. Vamos a darle la siguiente. A ver. Dice ahí, el verso 2. Vamos a ver este verso en dos partecitas. Verso 2. Sino que se complace en la ley de Yahvé. Ahí nos dice cuál es la vida de los que van por el buen camino. Dice: no andan por caminos malos, no andan desviados, sino que su vida se centra, en pocas palabras, su vida se centra en Dios. ¿Por qué? Porque leen la palabra de Dios. Se complace en la ley de Yahvé. Fíjense la expresión, se complace en la ley de Yahvé. ¿Qué quiere decir eso? Este verbo, ahí puse algunas palabras, quiere decir que
se acerca con gusto a leer la palabra, se complace en la ley de Yahvé. Eso quiere decir la expresión. En la lengua original, ¿en qué lengua se escribió el Antiguo Testamento? En hebreo. En hebreo, ¿verdad? ¿Sí vieron las Biblias que estaban allá afuera? ¿Ya vieron así los garabatos raros del hebreo? Bueno, pues en esa pues, es la lengua que quiso escoger Dios para dejarnos su palabra, y después hoy ya la tenemos en español, ¿verdad? Pues en la lengua original en la que se escribió la Biblia, este verbo dice, ese complacerse es desear, complacerse, gustar, hacer algo no como cumplimiento, no como algo que tengo que hacer, sino como algo que hago con alegría, ¿verdad? Qué bonito sería que cuando vamos a misa, porque a veces vamos muchos católicos así con más, ¿cómo decimos? Más a fuerza que de ganas. Pues yo creo que hay muchos que no nos fijamos en las lecturas, ¿saben? ¿No? O en el Evangelio, ustedes sí bien. Pero ahí está precisamente lo que nos está diciendo el Salmo. Ojalá nos complaciéramos en escuchar, en gustar, en saborear. Se recrea. ¿Qué es recrearse? Cuando estás disfrutando algo con gusto, ¿verdad? Sí, qué bueno que lo mencionas. A ver, vamos a pasar al siguiente. Su ley medita día y noche. La segunda expresión del Salmo. Su ley medita día y noche. Entonces, el que se complace en la ley de Yahvé y complacerse en la ley de Yahvé, gustarla, no es nada más así leerla, como si estuviera leyendo TV Notas, ¿sabes? O TV Novelas, ¿no? Es ya una lectura detenida de la palabra de Dios, es escuchar a Dios que nos habla, ¿verdad? Y lo escuchamos con gusto, con complacencia, como está también ahí la Biblia de la señora, ¿cómo dice? Recreándonos, ¿verdad? Qué bonito es cuando nos acercamos hacia la palabra de Dios. Y su ley medita día y noche. Su ley medita día y noche. La palabra meditar en la lengua original ahí dice que significa más bien leer en voz baja, reflexionar. La escucho y la hago mía. Meditar es tratar de hacer mía la palabra de Dios cuando la escucho. Y eso es algo que hacemos todos cuando leemos la palabra de Dios. A ver, respóndanme esto. Cuando ustedes leen la palabra de Dios, siempre estamos buscando qué nos dice a nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Eso es pues meditarla, susurrarla, comprenderla. Su ley medita. Esta actitud hace ya que hagamos esa palabra nuestra. Cuando la leemos y la reflexionamos, ya la hacemos nuestra. La palabra de Dios la hacemos nuestra. Por eso dice ahí, su ley medita día y noche. Continuamos. Por eso decimos, la expresión su ley ya se refiere más bien a que nosotros hacemos nuestra la ley de Yahvé. ¿Sí me explico? Cuando la leemos, cuando la meditamos. Esa palabra de Dios, que es de Él, porque salió de su boca, la hacemos ya nuestra. Y tanto la hacemos nuestra que la proclamamos. A ver, díganme, ¿quién de aquí no ha utilizado la palabra de Dios, o el Evangelio, algún texto de la Biblia, para darle un consejo a alguien? ¿Quién no utiliza la palabra de Dios en sus grupos? ¿Quién? ¿Todos? Cuando ya hacemos nuestra la palabra de Dios, cuando nosotros ya nos ha alimentado, cuando la ley de Dios la hacemos nuestra ley, entonces podemos compartirla, ¿verdad? Podemos llevarla a los demás. Es muy bonito pues que cuando escuchar a alguien que le dice a otra persona, o le da un consejo a otra persona, o le dice a otra persona, mira, es que en cualquier situación, mira esto, etcétera, porque pues Dios nos dice en su palabra. Yo sí he escuchado. ¿Sí han escuchado ustedes? Sí. Porque el Señor nos dice esto, mira, porque quién sabe qué, porque el Evangelio del domingo decía esto, ¿verdad? Sí. Así a veces nos encontramos en la vida eso. ¿Qué está pasando ahí? Pues está pasando, se está haciendo realidad esto, cuando la palabra de Dios ya la hacemos nuestra.
la comunicamos. Esto está muy conectado con la animación bíblica, con la nueva evangelización, porque el Papa nos dice, nueva evangelización es nueva escucha de la palabra de Dios, porque lo que vamos a llevar a la nueva evangelización es la palabra, sí, la palabra de Dios, pero la palabra que nosotros escuchamos, que meditamos para transmitirla. Bien, continuamos. ¿Qué nos dice? Ah, se me pasó un aspecto, revísate poquito. Se me pasó un aspecto. Aquí a ver, regrésate otra vez al verso. Ese. Su ley medita cuando? De día y de noche. Yo creo que es de día y de noche. Vamos a fijarnos en esta sola expresioncita. Yo creo que al fijarnos en cada expresión de la palabra de Dios, pues siempre nos enseña muchísimo. Su ley medita de día y de noche. Ya dijimos que cuando alguien escucha la palabra de Dios, cuando la medita la hace suya. Tanto que sientes la necesidad de volver a ella, ¿verdad? Por eso dice, su ley medita de día y de noche. No te contentas con una vez, sino que tú mismo te vas haciendo, vamos a decir, no una costumbre, sino más bien una necesidad de escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Ya no necesitas que te digan en el grupo, a ver, lee este texto, o lean en su casa este texto, sino que tú mismo ves la necesidad de ponerte en contacto con la palabra de Dios. Por eso dice ahí su ley, el que hace suya la palabra de Dios, el que hace suya la ley del Señor, la medita de día y de noche. ¿Qué quiere decir la expresión de día y de noche? Todos los días, siempre, ¿no? Ustedes saben que en la Biblia tenemos expresiones que nos dan una enseñanza. De día y de noche quiere decir siempre, todos los días, como una actitud permanente, ¿verdad? Qué bueno sería que todos los católicos leyéramos por lo menos cada 8 días, para no pedir un trocito de la Biblia por lo menos, ¿verdad? Ya si es diario, pues qué bueno. Y qué bueno si ustedes la leen y la meditan con frecuencia. Ahora sí seguimos. ¿Dónde íbamos? Ahí va. Bueno, ahorita voy a pasar a lo siguiente. ¿Ya se va a acabar? No, todavía no. ¿Qué dice el Salmo después de que dice su ley medita de día y de noche? Es como un árbol. Es como un árbol. Plantado junto al El que lee y medita la palabra de Dios es como un árbol. ¿Plantado dónde? Plantado junto al agua, ¿verdad? También dicen otras Biblias. Plantado entre acequias. Plantado frente a corrientes de agua. Cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, la palabra de Dios siempre da frutos en nosotros. Dios nos da más. Dios nos da más de lo que nos imaginamos, ¿verdad? Eso nos lo dice aquí el Salmo, dice, el que medita la ley del Yahvé, fíjense, ya estoy hablando. El que medita la ley de Yahvé, perdón, o de Dios, es como un árbol que da frutos. No, las hojas no se marchitan, da frutos, ¿verdad? Tiene vida. Tiene vida, ¿verdad? Es una imagen para decirnos, fíjense qué bonitos son los salmos que nos presentan muchas imágenes, ¿verdad? Pero las imágenes siempre son el vehículo para darnos un mensaje. Si dice que tiene follaje verde, que tiene hojas, que tiene frutos, pues es que tiene vida. Quien se alimenta de la palabra de Dios tiene vida, ¿verdad? Y la vida que Dios nos da, la única vida que Dios nos da, no la vida física, porque la vida física ya la tenemos, ¿verdad? No la vida física ya la tenemos. ¿Y la vida eterna quién es? ¿Quién es la vida eterna? Aquí está la vida eterna. Aquí está el Señor. Él sí no lo quitaron. Dijo hace rato, ¿quién dijo? Pues no lo quitaron a la Virgen. ¿Coco? Bueno, al Señor aquí sí lo dejaron. La vida eterna es Jesús. Él mismo dice en el Evangelio de San Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida.
También otro pasaje de San Juan también dice expresamente que Él es la vida eterna. La vida eterna consiste, Señor Padre, que te conozcan a ti y a quién, y a tu enviado, que soy yo. Esa es la vida eterna. Entonces, quien medita la ley de Yahvé tiene vida, como un árbol. Eso es lo que nos está diciendo. El árbol es signo de la vida. Y como decía, y esa vida se manifiesta de muchas maneras. Esa vida que Dios nos da cuando nos alimentamos de su palabra se manifiesta de muchas maneras. A mí me admiran mucho los enfermitos cuando uno tiene oportunidad de verlos. Yo creo que es una de las cosas que más fortalecen a uno como sacerdote. A usted yo creo que también les ha tocado enfermitos que están postrados en cama, pero y a veces con enfermedades ya muy dolorosas, con cáncer, con diabetes, ¿verdad? Ya cuando las personas tienen diabetes y ya tienen dolores muy fuertes, ya no ven, algunos ya les cortaron su pierna, etcétera, pero con un ánimo muy grande, con una fe muy grande, ¿verdad? Y a veces están muy decaídos, reciben los sacramentos, la unción, la comunión, y se levantan, ¿sabe cómo? Bueno, no sabe cómo. Se levantan con la fuerza que da Dios, ¿verdad? Que da el Señor, con la fe. Esa es la vida que Dios nos da, una vida que solamente Él puede darnos. Bueno, la vida física también solamente nos la puede dar Él, ¿verdad? ¿Sí? Pero esa es la vida. ¿Quién no anda a veces todo decaído por tantas preocupaciones, por preocupaciones familiares, preocupaciones económicas? A ver, levanten la mano, ¿quién no tiene preocupaciones económicas fuertes? Pues todos tenemos, ¿verdad? Pero si nos alimentamos de Dios, de su palabra, después de la Eucaristía, pues el Señor es el que nos da vida. Ahí está esa vida. Es cuando nos convertimos en un árbol con follaje verde. Así los enfermos también, cuando en su enfermedad y todo, cuando tienen esa fe confiada en la palabra de Dios que les da esperanza, son como un árbol con follaje verde. Es esto que nos dice el Salmo. Continuamos porque si no. Bien, dice el Papa Benedicto XVI. ¿Sí siguen orando por el Papa? Sigan orando por el Papa Benedicto, La otra vez decía un sacerdote en una reunión que teníamos, cuando el Papa se retiró, ¿verdad? Bueno, este es un comentario al margen. Cuando el Papa se retiró de la cátedra de Pedro, sí nos dio una gran lección de humildad, etc. Muchos de los medios lo vieron como algo político, como ven siempre las cosas. Pero decía este sacerdote, bueno, pues a final de cuentas la iglesia ganó más, porque tenemos un papa trabajando y otro papa orando. ¿Verdad? En los medios de comunicación se pelearon porque decían, no, es que después, si se va a ir al Vaticano, va a estar ahí influenciando al papa, ¿sabe qué? Ellos vieron las cosas como quieren, ¿verdad? Pero la iglesia ganó más. Tenemos un papa que está trabajando y otro que está orando por nosotros. Bueno, el papa nos dice, ante la palabra de Dios, no basta que la escuchemos y nos alimentemos de ella. No solamente somos destinatarios, sino también enviados. Y citamos lo que dice el Papa en un documento que se llama Verbum Domini. Este documento también nació de un sínodo, el sínodo de la palabra de Dios hace 4 años. Hace 4 años hubo el sínodo de la palabra de Dios en la vida y en la misión de la iglesia, ¿verdad? Y después surgió una exhortación. Después de cada sínodo surge una exhortación del Papa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Eso sí lo sabían? ¿No? Los sínodos son cada 4 años. Los sínodos son cada 4 años. Hace 4 años fue el sínodo de la palabra de Dios en la vida y la misión de la iglesia. Y surgió una exhortación del Papa que se llama Verbum Domini, quiere decir palabra de Dios. Acaba de pasar, hace 4 años, ahora acaba de pasar el sínodo, ¿cuál? Nueva evangelización. Estamos esperando la exhortación del Papa. ¿Ah? Bueno, regresamos. El Papa nos dice, no podemos guardar para nosotros
las palabras de vida eterna que hemos recibido en el encuentro con Jesucristo son para todos y para cada hombre. Y yo creo que aquí nos conectamos con la animación bíblica de la vida pastoral. ¿De qué se trata la animación bíblica de la vida pastoral? Decíamos hace un momento. Consiste en que la iglesia tiene como misión en que la palabra de Dios penetre en toda la vida de la iglesia y la fecunde. Pero eso no lo va a hacer solamente el Papa, no lo va a hacer solamente los obispos, solamente las religiosas o los sacerdotes. ¿Eso lo van a hacer quién? A ver, díganos otra vez. A ver, díganos otra vez que los oigan allá los que están afuera. Todos nosotros, porque todos somos. ¿Y qué más? ¿Qué decía el padre Adrián? Somos protagonistas de la evangelización. Y todos somos protagonistas de la animación bíblica de la vida pastoral. ¿Sí? A ver, vamos ahora. ¿Qué sigue? El papel de la animación bíblica de la vida pastoral. Aquí como decía, nos conectamos a lo que es la animación bíblica de la vida pastoral. A ver, dice ahí, el papel de la animación bíblica de la vida pastoral en la nueva evangelización. No escucha la palabra de Dios. Los padres sinodales desean que la palabra de Dios esté cada vez más plenamente en el corazón de toda actividad eclesial. Eso es en primer lugar la animación bíblica, ¿verdad? El que la palabra de Dios esté presente, fecunde todas las actividades y toda la vida de la iglesia, es lo que dice ahí. Está en el corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la fuente que alimenta todo, ¿verdad? A ver si vamos a ver, avanza un poquito. Aquí sí vamos a avanzar un poquito. Cuando se habla de ¿qué es eso de la nueva? ¿Qué dije? Ya me volví a volar. Vamos a quedar. ¿Qué es eso de la animación bíblica? Para describirlo un poco más, usamos así como pequeñas comparaciones. Un poquito más adelante. Una que se empezó a usar mucho era la idea de un árbol. La palabra de Dios es como un árbol, pues tenemos las raíces, ¿verdad? ¿Qué más tenemos en un árbol? Después de las raíces, el tronco y luego las ramas. Bueno, la imagen del árbol la utilizamos para compararla con muchas cosas y muchas realidades, ¿verdad? También acá en el medio de la iglesia, en la iglesia también se utiliza la imagen de, bueno, la misma Sagrada Escritura usa, ¿verdad? La imagen del árbol es la imagen del que produce buenas obras, del que va por el camino del bien, ¿sí? Cristo también utiliza la imagen del árbol para hablarnos de las buenas obras, ¿verdad? Bueno, entonces utilizamos la imagen del árbol también para hablar de la animación bíblica. El árbol tenemos partes fundamentales y precisas y muy distintas: las raíces, dijimos ahorita el tronco, las ramas y los frutos, ¿verdad? La animación bíblica es como un árbol. La palabra de Dios es la savia que recorre todo el árbol, que le da vida al árbol, ¿verdad? Y los frutos que da la palabra de Dios, pues se ven en las ramas, en el follaje y, como decíamos, pues en los frutos que tiene el árbol. Eso debe ser la animación bíblica, la palabra de Dios que anima, que fecunda toda la vida de la iglesia, ¿verdad? Vamos a poner yo creo que ustedes también, aunque lo estemos apenas diciendo, o a lo mejor algunos lo estén escuchando por primera vez,
A veces sin pensar en esto de la animación bíblica, muchos la hacen. A ver, díganme, ¿quién no hace, por ejemplo, en su grupo, oración con la palabra de Dios? Todos, ¿verdad? Cuando inician a lo mejor alguna reunión, cuando inician una clase, siempre escuchamos la palabra de Dios, ¿verdad? Ya está animando porque escuchamos la palabra de Dios, iniciamos leyendo un texto para ver qué nos dice, cómo podemos vivirlo, cómo podemos aplicarlo, cómo esa palabra puede animar nuestro grupo, nuestra vida, ¿sí o no? Esa es la animación bíblica, ¿verdad? A ver, seguimos caminando. Más adelante, más adelante. La animación bíblica, un poquito más adelante. Uy, ya me fui muy allá. Más. Ahí está otro texto. Lo estamos pasando porque lo estoy resumiendo. Pero si tienen el folletito que le estamos ofreciendo, ahí está todo. Más. Ahí. Ese. Ahorita pusimos la comparación del árbol. La animación bíblica es como la savia que atraviesa el árbol desde el inicio, desde las raíces hasta el tronco, los follajes, y que le da vida. ¿Quién dijo por ahí, verdad? Que da vida al árbol. Así debe ser la palabra de Dios en la iglesia, la savia que da vida a todas las actividades de la iglesia. Y no solamente las actividades que hacemos en la parroquia o en el templo o en el grupo del MFC, etc., sino que la palabra de Dios también debe ser la savia que llegue hasta nuestra vida, que llegue hasta nuestra familia, que llegue hasta nuestro trabajo, en los grupos de trabajo. Por ahí escuchaban en un equipo que decían, bueno, es que nosotros, ahorita nos decían que pues nosotros tenemos que evangelizar donde no llega el sacerdote, ¿verdad? Que se decían así en un grupo. Nosotros tenemos que evangelizar donde no llega el sacerdote o los ministros. Ustedes son animadores de la palabra de Dios, tanto en sus grupos, sí, como en sus parroquias, etcétera, pero también donde no va el sacerdote, o donde no está presente el papa, o donde no está presente el obispo, etcétera. Ahí ustedes deben ser animadores bíblicos, es decir, deben también llevar la palabra. Y esto que estamos diciendo hoy así de manera muy bonita, la animación bíblica, etcétera, ya lo decía aquel sabio papa, aquel sabio sumo pontífice. Ahora vamos a ponerles una pregunta de examen. Ya lo decía sabiamente aquel sumo pontífice que terminó el Concilio Vaticano II. ¿Quién? Pablo VI. ¿Ah? Que publicó con toda su sabiduría, porque era un hombre sumamente sabio, ¿ah? Y santo, que publicó aquella encíclica que todavía sigue siendo luz para la iglesia, que se llamó una que habla sobre la evangelización. Evangelii Nunciandi. ¿Cómo se lo sabe? Ya, ese documento del Papa sigue siendo de mucha luz para la iglesia. Ya el Papa ahí decía pues que los bautizados tienen que llevar el evangelio allá donde no alcanza llegar el sacerdote, etc. Decía en sus expresiones. Bueno, la animación bíblica, ya vamos terminando. Hacemos una última comparación. Es como esta comparación, no sé si no es, obviamente que hay que decir que no es de nosotros, no es mía, es del padre Conrad Lalo. Hay un sacerdote entre tantos sabios biblistas, un padre benedictino, chef, que se llama Conrad Schaeffer, ¿verdad? Está en Cuernavaca, ¿verdad? Es profesor también de la pontificia, etc. Y se dedica también al estudio profundo de la Biblia.
Él hablando de la animación bíblica dice, la animación bíblica es como una flauta dice. El oyente o lector de la palabra de Dios, agente de animación bíblica. La animación bíblica es como una flauta. La palabra de tenemos una flauta que tiene un conducto y que tiene varios orificios, que el que sabe tocarla produce melodías, notas, ¿verdad? Entonces dice ahí, la animación bíblica es un agujero en una flauta. El soplo de la palabra de Dios corre por todo el conducto de la flauta. El agujero emite una nota en la sinfonía de todos los tonos. Hay una gran diferencia. ¿Hay una gran diferencia entre un silbato y una flauta? ¿Así? Un silbato, pues nada más oye el tuyo, dice el padre aquí también. Con un silbato fuerte, el silbato puede llamar la atención. ¿Va? Con un silbato fuerte, el árbitro llama la atención, ya le pusimos nada más aquí. Hacia así, y una vez que fue oído, pierde su significado y la atención. Pues ya silbó, ya vimos que se escuchó, etcétera, pero ahí se acabó todo. En cambio, dice la flauta, con su escala de notas puede cantar y susurrar al al oído y al corazón y transportarnos. Nos dejó emocionantes. Y transportarnos a otros lugares y tiempos. ¿Verdad? Bueno, por ahí le vemos. Esa es la animación bíblica, como lo comparamos al silbido, al viento que produce las diferentes notas y melodías en una flauta, ¿verdad? Que atraviesa todo el conducto de la flauta. Así debe ser la animación bíblica. Esa es la animación bíblica, ¿verdad? No es una cosa del otro mundo. Mire, yo creo que la iglesia en su caminar por la historia va viendo cuál es la necesidad de la palabra de Dios. Antes del Concilio Vaticano II, ¿en qué se celebraba la misa? En latín. Y de espaldas. Y en la lengua latina no la entendían todos, ¿verdad? Y la palabra de Dios también se proclamaba en latín. La gente nada más se limitaba a decir, pues amén, ¿verdad? Amén. Entonces, ahí se vio una necesidad antes del concilio. Es necesario que la gente pueda leer la Biblia. Ese era el objetivo. Es necesario que la gente pueda leer la Biblia, ¿verdad? Porque no había Biblias en las lenguas que tenemos hoy. Es necesario que la gente lea la Biblia. Ese es el objetivo. Por eso, si ustedes abren los documentos del Vaticano II, ahí nos va a hablar de la lectura orante de la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que acercarnos a la palabra de Dios, leerla, orar, etc. No está puesto así nada más porque sí. Ya después del concilio, ya se vio la necesidad de que hubiera una organización para que se trabajara la pastoral bíblica, ¿verdad? Pero hoy se habla de animación bíblica. El Papa nos habla de animación bíblica, ya desde en Aparecida también se hablaba de animación bíblica. Y esta es la animación bíblica, el que la palabra de Dios fecunde toda la vida de la iglesia, pero para eso se necesita el protagonismo de cada uno de nosotros. El protagonismo de cada uno de nosotros. Muchos puede ser que ya estén comprometidos en la evangelización, etc. Pero continuar siendo animadores, siendo animadores en la evangelización y siendo animadores en el anuncio de la palabra de Dios. Por eso yo creo que todo agente de pastoral tiene que tener una formación bíblica, ¿verdad? Todo agente de pastoral tiene que tener una formación bíblica. Hay algunas parroquias que tienen escuela bíblica. Ahorita estamos en un proyecto con los padres de aquí del decanato de Guanajuato de abrir una escuela bíblica, también más, creo que en la parroquia de Villabuena hay una escuela bíblica, ¿verdad? Pero también queremos abrir otra escuela bíblica para que haya más acceso aquí en Guanajuato, ¿verdad?
Ya lo hemos platicado también con los padres y yo creo que va a ser muy probable pronto. Todo, para que seamos animadores bíblicos, pues necesitamos tener formación bíblica, conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca terminamos de estudiarla, ¿verdad? Mucho menos de comprenderla y saborearla y disfrutarla, mucho menos, ¿verdad? Mucho menos. Nunca vamos a terminar de estudiarla y mucho menos de beber toda la riqueza que tiene. Pero tenemos que ponernos el compromiso de que si queremos ser o continuar siendo agentes de animación en la evangelización y agentes de animación bíblica, pues tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, tener formación bíblica. Ese compromiso podemos llevarnos, ¿verdad? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Ya son las 4. Yo tengo una pregunta. Díganme. Así como ustedes comenta de que se pueda traer la Biblia, clases de Biblia aquí a Guanajuato, ¿no habría modo de que también metieran el hebreo? Ya ve que allá en León sí hay escuelas donde dan el hebreo. ¿Estas lenguas? Ajá. Sí, sí habría posibilidad. Claro que sí. O sea, ahí mismo, y qué bueno que lo dice, ya nos dio mi idea. Porque aparte, sí podemos, obviamente, ponerlo junto con el programa, vamos a decir, básico de formación bíblica, estudio de las lenguas bíblicas, ¿verdad? Muchas personas están interesadas sí en conocer las lenguas bíblicas porque son las lenguas con las que inspiró Dios su palabra, ¿verdad? Sí, claro que sí. Vamos a tomarlo en cuenta. ¿Alguien más? No terminamos, ¿sí? Todavía queda mucho. ¿Dónde? A veces se recomienda que comience por el Nuevo Testamento para personas que nunca han tenido acceso a las Escrituras. ¿Pero qué piensan? Bueno, no hay que verlo así como una norma rígida, ¿verdad? Es recomendable, ¿verdad? Empezar por el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Cristo es la plenitud. Pero, hace un momento yo decía, cuando queremos orar, pues agarramos un salmo, por ejemplo. Yo creo que aquí somos libres. Si alguien quiere empezar a leer la Biblia por el Evangelio y por el Nuevo Testamento, pues, ¿está bien? Si alguien quiere empezar por el Antiguo Testamento, está bien. Muchos, también hay expresiones de nosotros que decimos, pues es que hay textos de la Biblia que no vamos a entender, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí. Si leemos la Biblia, muchos católicos dicen, no, es que yo no la leo porque no la entiendo. Para que a partir de un principio, la palabra de Dios no fue escrita en un lenguaje indescifrable, ¿verdad que no? Dios nos habló en lenguaje humano y obviamente en el lenguaje que podíamos entender. Otra cosa es que en la Biblia haya pasajes más difíciles, como los llama el Papa Benedicto, en esta encíclica que les decía, hay pasajes, otra cosa es que haya pasajes oscuros, ahí sí se necesita más formación, para poderlos entender, ¿verdad? Pero yo diría que más bien tenemos libertad de leer la palabra de Dios donde citamos la necesidad, yo creo, de leerla. ¿Alguna otra pregunta? En el caso de nosotros estamos en un grupo de estudio de Biblia en el Templo de la Compañía, ¿sería otro curso o cómo? Es otra opción, sí. A final de cuentas, pues estudiamos lo mismo, ¿verdad? La palabra de Dios, pero siempre hay que hacer la palabra de Dios accesible, ¿verdad? Bueno, ustedes ahí en la compañía tienen un estudio bíblico con los padres, ¿verdad? Decía yo acá en la escuela, en la parroquia de Hierbabuena también hay una escuela, ¿no? Ya no está. ¿Ya no? No, estuvo un curso nada más, pero ahorita creo que ya no. Pues hay que... En Basílica sí hay, en Basílica sí hay, jamás a Bueno. Pero sí, está esa intención de hacer escuelas bíblicas con una formación más
especializada. En León tenemos el Instituto Bíblico Diocesano Católico de León, se llama así el Instituto Bíblico Católico de León, que es un instituto de carácter diocesano. También está otro instituto que se llama Pablo de Tarso. Pero lo que queremos hacer es abrir escuelas en diferentes partes de la diócesis, pero con un programa de formación seria, ¿verdad? Seria, profunda de la palabra de Dios, incluyendo, como decía, ¿cómo se llama, señora? Carolina, incluyendo incluso el estudio de las lenguas bíblicas, ¿verdad? Con esa misma formación que se da en los institutos que tenemos en León, el católico, el que se llama así Católico de León, pero es Instituto Diocesano, Instituto Pablo de Tarso. A eso me refería, ¿verdad? Abrir escuelas con una formación más seria, más profunda de la palabra de Dios, con una asistencia a clases, cubriendo ciertas horas, etcétera, se maneja para después dárseles un reconocimiento oficial, diocesano, etcétera. A eso me refiero. ¿Algo más? ¿Ya, verdad?